Me despierta Ishmael. Leímos ayer Perashat Noah y la Perashá comienza con el comienzo del mes del Teshuvah y que sea la voluntad que el Jodesh, que este mes, que renueve Hashem este mes para bendición, para bondad, para alegrías con la Shua Hashem. ¿Y por qué el mes se llama Mer Heshvan? ¿Por qué el mes se llama Mer Heshvan? Así lo llamamos. Explica el Admur, Miroshim, que todavía nuestros labios, todavía están frescas en nuestros labios las tefilot, las oraciones de todos los días Yamin Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, todos estos días, todavía la tefilá está en nuestras bocas. Y nos dice Rabbi Baruch Rosenblum, Shelita, que él quiere tocar un tema que tiene un poco que ver con las fiestas que pasamos. Es sabido que Noah está recordado en todas nuestras fiestas. En todas nuestras fiestas, la Torá nos habla sobre Noah. En Rosh Hashanah, cuando hablamos de los Sichronot, los recuerdos, la Anshe Knesset Agedolá, los hombres de la gran asamblea, ellos dijeron, y también Noah, Beabá Saharte, también a Noah con amor lo recordaste. En, a ver, ¿dónde más? En Yom Kippur, en Yom Kippur, cuando nosotros hablamos sobre el, el trabajo, el servicio del Kohen Gadol en el Bet HaMikdash, ahí también nosotros estamos hablando sobre Noah. Y está escrito ahí, Tarfu Behom Homim Be Sarbu Nismato Taun Geffen. Está hablando de cómo hizo la Teba, que la hizo cubriéndola por fuera, cubriéndola por dentro, tanto en la Ashkenazim como en Sefaradín, en los distintos textos que pronuncian, también recuerdan a los hijos de Noah para bendición. Y otra cosa podemos agregar que está escrito en el Zohar Kadosh. Veimi Ketzar Baim Yom, Veiftach Noach et Jalón Ateba Asher Asah. Está escrito ahí sobre el versículo y que fue al cabo de 40 días que Noach abrió la ventana de la Teba que hizo. Y esto, 40 días, es Yom Kippur. Llegamos a Haga Sukkot y nosotros hacemos las Oshanot, rodeamos la Teba, donde está el Sefer Torah. Lo rodeamos todos los días una vez, el día de Hoshana Rabbah 7 veces, y ahí decimos, por favor Hashem, Hoshana Beshia Na Avinu Ata, o sea, estamos pidiéndole que Hashem nos salve, Leman Tamim Bedorotav, por los íntegros en tu generación. Y por supuesto, como leemos en el Pasuk, Noah fue un hombre justo e íntegro en su generación. Quiere decir que estamos hablando también sobre Noah. Y vamos ahora que estamos, todavía decimos que todavía está fresco en nosotros todos estos días, entonces vamos a hablar sobre un punto específico. Todo el relato de Noah comienza en Perashat Bereshit. Perashat Bereshit dice que
vivió Lemech, el padre, vivió 82 y 182 años, y nació un hijo, así dice la Torá, y llamó a su hijo Noah, porque dijo, Se yenajamenu mimasenu, él va a consolarnos por nuestras acciones. Y si nosotros prestamos atención en todos los nombres que aparecen en la Torá, ahí en el capítulo 5, cada vez que la Torá aparece el nacimiento de una generación más, enseguida dice su nombre. Por ejemplo, y vivió Shet, vivió 105 años y nació Enosh. Enseguida vivió Shet tantos años y nació Enosh. Y vivió Enosh 90 años y nació Kenan. Y vivió Kenan 70 años y nació Malalel. Vivió Malalel 56 años y nació Yared. Y vivió Metushelach 170 años, perdón, 187 años y nació Lemech. Llega a Noah y dice, vivió Lemech 82 años y nació un hijo. No dice quién nació. O sea, es un caso extraño. O sea, hay una diferencia aquí. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué esa diferencia? Sigue la Torah diciendo, y llamó a su nombre Noah, diciendo, Se yenajamenu, mimaasenu. Vino a consolarnos por nuestras acciones, las acciones de nuestras manos, en la tierra donde Hashem nos puso. Y la pregunta es, ¿quién le puso el nombre a Noah? ¿Quién le puso el nombre a Noah? A ver, estudiamos la perashá ayer. ¿Quién le puso el nombre a Noah? No es fácil. No aparece en la Torá, no aparece en Rashi tampoco. Escribió el Jidá, David Azulay, que en el Midrash encontramos que el padre le puso Yenahem. No le puso Noah, le puso Yenahem. Porque después, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él, Yenahamenu. Entonces le puso Yenahem. Yenahem es, vamos a ver más adelante, no creo que vayamos a alcanzar hoy a ver esto, tal vez lo veremos otro día o otro año. Yenahem es la unión de Yosef, Noah y Moshe. ¿Por qué? Porque dice el Midrash que Noah nació con tres almas: el alma de Yosef, el alma de Noah y el alma de Moshe Rabbeinu. Y entonces el papá Lemech no sabía qué nombre ponerle. Y le puso Yenahem, los tres nombres juntos. ¿Por qué le puso Noah? Vino el abuelo Sadik, Metushelach. Metushelach le puso Noah. Podemos preguntar que si el papá le quería poner un nombre de Nehamá, Se Yenajamenu. Yenajamenu, las tres almas son Yosef, Noah y Moshe Rabbeinu. Yosef Atzadik, Noah y Moshe Rabbeinu. Y si el padre le quiso poner un nombre de Nehamá, ¿por qué le puse Yenahem? Le hubiera puesto Nechman, homenaje. Pero ¿por qué Noah? ¿Por qué Noah? Tenemos que saber que cuando nace Noah nació y los padres pensaron que nació un niño con problemas. Con problemas, porque él fue el primero que nació con los dedos separados. Los dedos separados. ¿Cómo nacían hasta entonces todos los que nacieron, desde Adán Arishón hasta Noah? Nacieron con los dedos pegados, como los patos, que tienen la pata, todos los dedos pegados, como la iguana, qué sé yo, como
como una pata de tractor, dice el Rab, o la pala del tractor, dice el Rab Rosenblum, con la pala del tractor, con la pala del tractor, porque la gente, la pala del tractor que levanta la tierra, ¿sí? Que es una pala toda entera, porque hasta ese momento, ¿cómo araban la tierra? Araban la tierra con las manos. Entonces, si tuvieran los dedos separados, no pueden arar la tierra. Araban la tierra con las manos. Nos dice acá que Adán Rishon también nació con los dedos juntos, pegados. Adán Rishon lo creó, Hashem lo creó. Pero todos los que nacieron, nacieron con los dedos pegados, hasta que Noah nace con los dedos separados, y entonces los padres dicen: "Bueno, hay que llevarlo al doctor, hay que operarlo para separarle, para juntarle los dedos, como todos nacimos con los dedos juntos". Y otra característica, hay otra cosa más, em, que aparte nació Maúl, nació con Brit Milá. Nadie nacía con el Brit Milá hecho, nació con Brit Milá, no. Entonces, bueno, sí nos trae el Oro Haim Kadosh, que no fue el primero que nació Maúl. Entonces vemos que es un chico que nació aparentemente con problemas y por eso aparentemente no le puso el nombre y después le puso el nombre el abuelo. Bueno, dicen nuestros sabios en el Midrash, ¿de dónde nosotros sabemos que Él viene a traernos consuelo por nuestras acciones? ¿De dónde sabía el Padre? El Padre dijo: "Sei en Ajamenu, Él nos va a consolar". ¿Acaso era profeta el Padre? Dijo Rabbi Shimon ben Yotzadak que había un estudio, era algo que se sabía, que en el momento que Akosorjú dijo a la persona que la tierra es maldita, le dijo a Adán Rishon, le trajo la maldición a Adán Rishon, que la tierra va a ser maldita y que van a comer el pan transpirando, van a comer el pan. Adán Rishon le preguntó: "Señor del mundo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la tierra va a ser maldita? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a trabajar la tierra con una maldición? ¿Hasta cuándo para sacar el trigo vamos a tener que transpirar?". Le dijo Koshorjú: "Hasta que nazca un niño Maúl, hasta que nazca un niño con Brit Milá". Y cuando nace Noah, entonces el papá dijo: "Él viene a traernos el consuelo". ¿Por qué? Porque se terminó la maldición de la tierra. Esto es lo que, esto es lo que pensó Lemech cuando, cuando nace Noah con el Brit Milá. Otra explicación la trajeron los Datsekenim ni Baliato Safot, de uno de los comentaristas de la Torá. En realidad dijo: "Se y enajameno mi maasenu". Él viene a traernos consuelo por nuestras acciones. Y la gente sabía. eh, no, es la misma explicación, o sea, la misma explicación de que la maldición de la tierra iba a ser hasta que nazca un niño con el Brit Milá. Y encontramos el nombre de Rabiuda Hassid, Sexa Librajá, que antes de haber nacido Noah, no había separación de los días, estaban separados y ellos trabajaban la tierra con las manos y Noah nació con los dedos separados y ahora, y ahora no había fuerza para sembrar la tierra, por eso la tierra deja de ser maldita. O sea, es todo una consecuencia, una cosa de la otra. Mientras la tierra tenía la maldición, la única forma de poder arar la tierra y poder sembrar y cosechar era con los dedos juntos, con los dedos pegados, y hacer el esfuerzo como si la mano fuera una pala. Pero cuando nace Noah, Maúl, nace con el Brit Milá, termina la maldición de la tierra. Y ahora
no hace falta tanto esfuerzo para parar la tierra y no hace falta que los dedos estén pegados. Pues viene todo junto. Vino Rabí Yohanan, Jonathan Ibishis, en su libro Yarot de Bash, y él nos trae otra explicación. En la expresión de la semana pasada, la expresión Bereshit, había un experto en música, un músico. ¿Se acuerdan quién era el músico? ¿Alguien se acuerda quién era el músico? Está escrito ahí que era el especialista en música. Tubal, Tubal era el especialista en música. Y está escrito, Yuval. Y él tocaba Igual. el quinor y el ugab. No busqué qué es el ugab. El quinor es un violín. Para los que saben tocar el violín, o los que entienden un poquito, para preguntan los sabios, por qué un violín y el ugab, que es otro instrumento? Me parece que el ugab es, no sé qué es el ugab. Pero la pregunta es, ¿por qué no toca una flauta, por ejemplo, o un arpa, que son instrumentos más bonitos? Me parece que está hablando acá del xilofón, que también para esos instrumentos se faltan los dedos. Y en esa época, en la época de Yuval, todavía todos tenían los dedos pegados. Entonces, este era experto, pero experto con instrumentos en los que no hacen falta los dedos separados. Recién, por eso no tocó con otro instrumento que podía ser mejor. El arpa hace falta los dedos para tocar el arpa. Para tocar la flauta también hace falta los dedos. Pero para tocar el violín aparentemente no hace falta. Cuando nuestros sabios hablan sobre Noah, apenas, apenas comienza la perashá, hay discusiones entre los sabios. Dice la Torá al final de la perashá Bereshit, dice, Beinahem Hashem, y se consoló Hashem, perdón, Beinahem Hashem Kiasan et Adam. Se arrepintió Hashem de haber hecho al hombre en la tierra, y estaba triste Hashem. Vayomer Hashem, dijo Hashem, voy a borrar al hombre que cree de la faz de la tierra, desde los hombres hasta los animales, hasta las aves también del cielo. ¿Por qué? Porque me arrepentí de haberlos creado. Y Noah cayó en gracia a los ojos de Hashem. Así termina la perashá. Viene Rashi en el primer versículo de nuestra perashá. Estas son las generaciones de Noah. Noah es un hombre justo, íntegro en su generación, y él iba con Hashem. Noah se conducía con Hashem. Y Rashi explica, en sus generaciones hay entre nuestros sabios quienes lo explican como una alabanza y hay quien lo explica como un desprecio. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es como una alabanza? Si fue justo en esta generación, que es una generación de malvados, más y más va a ser mucho más justo en una generación de personas justas. ¿Por qué? Porque al estar rodeado de malvados, es un mérito muy grande que sea justo. Pero si está rodeado de gente justa, va a ser más justo. Así piensan los que lo alaban a Noah, con esta descripción que trae el versículo. Pero también está quien lo, quien lo califica con desprecio. En su generación era justo. En una generación de todos malvados, él se consideraba justo. Pero en una generación de personas justas como la de Noah vino, no sería absolutamente legal. Así discuten los sabios. Y entender, hay que entender las palabras de Rashi.
esta discusión. También aparece la discusión si hay que alabarlo a Noah o hay que despreciarlo a Noah. Esto aparece en una discusión entre Red Lakish y Rabbi Hanan en el Tratado de Sanedrín. Entonces Lakish y Rabbi Hanan siempre discutían y ahora también discuten sobre este tema. Dice ahí el Talmud, estas son las generaciones de Noah. Dijo Rabbi Hanan en su generación y no en otra generación. Y dijo Red Lakish en su generación y más en otra generación. La misma discusión que trajo Rashi la traen Rabbi Hanan y Red Lakish. La Torá escribe sobre Noah, que es justo e íntegro. Entonces vienen los sabios a decirnos que esto no es nada simple. Tal vez solamente en su generación, si él estuviera en la generación de Abraham Avinu, no se consideraría absolutamente nada, y esto necesita una explicación. Nosotros podemos decir, hablar mal sobre Noah. ¿Quiénes somos nosotros para hablar mal sobre Noah? Pero nosotros escuchamos lo que dicen nuestros sabios. Otra explicación, una cosa adicional. La Torah escribió, Noah is Sadik Tamim allá de Dorotá. Dorotá, a ver, Noah, un hombre justo, íntegro, en sus generaciones, dice. No dice en su generación, dice Dorotá. Dorotá está en plural. Y el Rab, Amarán, Rab Ovadia Yosef, sé que se libra acá. El aniversario, fue el aniversario en Shabbat, el aniversario del fallecimiento. Y también el Rab Steinman, sé que se libra acá. Ellos eran justos desde el principio hasta el final. Desde el principio, desde jóvenes, fueron justos y hasta el final fueron justos. Y sin tener que ver, no está escrito en ellos, en sus generaciones. Y si la Torá viene a decirnos esa palabrita en sus generaciones, ¿qué quiere decir? Que nos quiere decir algo, ¿no? La Torá nos quiere decir algo. Y si la Torá nos quiere decir que era justo solamente en su generación, debería haber dicho Be Doró, en su generación, y no en sus generaciones. Y si la Torá escribió en sus generaciones, quiere decir que Noah es un hombre justo e íntegro, mi parece, y esto sucede en varias generaciones, no solamente en la generación de él. ¿Cómo lo explicamos esto? Vamos a tratar de entender todo esto. Nos dicen nuestros sabios en el Midrash, Sheker Achen Ve'ebel Ayofi. Es mentira la gracia y es vanidad la belleza. ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente, cuando dice la Torah al final de Perashat Bereshit, y Noah cayó en gracia a los ojos de Hashem, ¿qué nos dice el versículo? La gracia es mentira. Quiere decir que el caer en gracia de Noah era mentira. Dice el Midrash, dijo Rabbi Simón, tres cosas encontró a Kadosh Baruj Hu. Una es Abraham, como está escrito, Umatzata et levavó, Neman lefanejo. Y encontraste a su corazón honesto frente a ti. Abraham vino. David, el rey David, está escrito, Matzati David Abdi. Encontré a David, mi siervo. Israel, está escrito, Canavim Bamidbar Matzati Israel.
Como las uvas en el desierto, encontré a Israel. ¿Y qué pasa con Noah? ¿Qué pasa con Noah? David Simón no habla sobre Noah. Está escrito, Noah Matzah Hen Beni Hashem. Y Noah cayó en gracia a los hijos de Hashem, encontró gracia a los ojos de Hashem. ¿Qué dijo? Él fue el que encontró, no Hashem. ¿Acaso Jesús no encontró gracia? Fue Noah el que encontró la gracia. Y no se entiende. ¿Por qué? No lo entendemos, realmente no entendemos. ¿Por qué los sabios quieren disminuir a Noah? ¿Qué motivo? ¿Qué hizo pobre Noah? Noah lo único que hizo fue sufrir, sufrir y sufrir. Sabemos que estuvo un año entero en la Teba. ¿Y qué pasaba en la Teba? El hijo, si no me equivoco, Shem, atestiguó que, que no, durante todo el año que estuvo en la Teba no durmió, ni él ni los hijos. Todo el tiempo estaban atendiendo a los animales. Dice la Gemara en el Tratado de Sanedrín. Estudió en la Yeshiva de Rabbi Shmuel. También sobre Noah estaba decretado la exterminación, pero Noah cayó en gracia a los ojos de Hashem. Está escrito en Nehamti Kiasitim Benoch Gen. Está dicho que Hashem se arrepintió de crear al hombre, a los animales, a todos y que los va a matar a todos. Pero está escrito que Noah cayó en gracia. Entonces, quiere decir que el decreto de muerte estaba también sobre Noah. ¿Cómo se explica esto? Dijeron nuestros sabios. Escucha, Noah también, Noah era un hombre justo e íntegro, pero sobre él se decretó la muerte como para todos, con todos, todos tenían que morir. Él estaba incluido y él no encontró Bechlal lo matzah hen, que él en realidad no encontró la gracia. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a decir? Él fue, digamos, como el que cayó, apareció. Alguien tenía que salvar la generación para que no se extinga la especie y él cayó. Hashem no encontró a otro. Por eso, por eso lo puso a él. Así dicen nuestros sabios. Y todo esto no se entiende muy bien. Dice Ralph Rosenblum que le pregunté a varios talmidejas Jajamim, ¿por qué, ¿por qué Hashem no escribió, no eligió a Metusela, por ejemplo? Sobre Metusela sabemos que fue un sadik, ¿cierto? Sabemos que Metusela fue un sadik, fue el hombre que vivió más tiempo, y no solamente eso, sino que Hashem esperó a que muera Metusela para que no muera en el diluvio, porque en el diluvio murieron los malvados. Metusela era un sadik. Y no solamente que esperó que Metusela muera, sino que además esperó 7 días más para que puedan hacer duelo sobre Metusela, para que puedan consolar, o sea, consolar a los parientes de Metusela por su fallecimiento. Después de los 7 días de la muerte de Metusela, recién ahí hace entrar el diluvio. Quiere decir que Metusela era Sadik. ¿Y qué vamos a decir? Tal vez Metusela era muy viejo. No existía la vejez todavía. La vejez comenzó con quién? Empezó con Abraham Avino, así que ese no puede ser el motivo. Tal vez Noah fue elegido para que el milagro sea con él y que se salve con la teba, dijo otro sabio, le dijo a Ralph Rosenblum, pero no con eso no contestó la pregunta. ¿Por qué no tomaron a Metusela?
Me dijo otro Talmid Jajam, dice Rab Baru, durante las 10 generaciones previas a Noah. Ahí es cuando dicen nuestros sabios que pasaron 10 generaciones de Adán hasta Noah. 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. ¿Y por qué la Torá nos dice pasaron 8 generaciones desde Adán hasta Metushelah? Porque las 10 generaciones iban pasando, iban cambiando de pecado. Por eso, por eso, el pecado de Adán Arishon fue corregido con Noah. Y por eso Noah nació con el Brit Milá, pero Metushelah no. Y como Adán Arishon también nació con Brit Milá, y Noah nació con Brit Milá, entonces hay una relación entre los dos, y por eso fue elegido Noah. Entonces nuestros sabios, ¿qué nos enseñan? Que también Noah tenía decretado sobre él la muerte, pero que como cayó en gracia, entonces se salvó. Nos dice la Torá algo, y nosotros tenemos que ser detallistas en lo que nos dice la Torá. Estamos solamente con el primer versículo. Eta Elohim italech Noah, que Noah se conducía con Hashem. Así nos dice la Torá. Y dice Rashi sobre esta parte del versículo, que sobre Abraham está escrito diferente. Sobre Abraham está escrito italech lefanai. Hashem dice que él se conducía delante mío. ¿Qué significa? Noah va con Hashem, pero Hashem necesita arrastrarlo, necesita llevarlo a Noah. Por eso Noah se conduce con Hashem, se conduce con Hashem detrás de Hashem. Hashem lo lleva. Abraham vino, va delante de Hashem. No necesita, él se fortalece con su propia rectitud. Se fortalece Abraham vino, a diferencia de Noah, que Noah necesita que lo estén empujando. Dice ahí mismo el Keli Yakar, un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Seguramente esto lo estudiamos hace un tiempo, cuando nos tocó estudiar el Keli Yakar sobre este versículo, porque la generación del diluvio eh, hacía cosas muy, muy terribles, muy despreciables. Tenía 3 clases de cosas que aparecen en la Perashá. Una es la idolatría, otra es las relaciones prohibidas y otra es el robo. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? Que Noah estaba, estaba metido en las 3 cosas. No, perdón. Él estaba, él tenía un cerco. ¿Por qué? Porque dice Ish, dice Sadik y dice Tamim. Quiere decir que él no robaba, no robaba, tampoco ni idolatría. Tamim en sus generaciones íntegro, quiere decir que estaba separado de las relaciones prohibidas, porque nació con el Brit y por eso era íntegro. Y él se conducía con Hashem, entonces él no hacía idolatría. Todo lo que nos dice el versículo nos dice que de las 3 cosas que hacía la generación, no estaba fuera de eso. Pero por ese motivo, podemos decir que tal vez, que por ese motivo que se salva de todas estas cosas. Escribió el Jidá. Estas son las generaciones de Noah. Noah, que es un hombre justo, íntegro en sus generaciones.
Escuchamos el nombre del Rosh Agolá, el Rab Yosef Karo, sé que celebra acá. ¿Qué le explicó? Ki Anishmar Meot Brit Kodesh Nikra Tzadik, que quien cuida el pacto sagrado se llama Tzadik. Así dijo Rabbi Yosef Karo. Y la prueba la encontramos con Yosef Tzadik, aunque en realidad, aunque en realidad, eh, Yosef Tzadik lo llaman nuestros sabios y no lo llaman la Torah. Yosef Tzadik también es llamado así, ¿por qué? Porque él tuvo la prueba con Potifar, con la esposa de Potifar, y pasó la prueba, y por eso es llamado Tzadik. Pero si nosotros buscamos en toda la Torá y todo el Tanaj, el único que aparece con la calificación de Tzadik es Noah, único. No vamos a encontrar en ningún lugar. Sabemos que Noah es Tzadik, sabemos que Yosef es Tzadik, pero Yosef es Tzadik, no aparece Yosef Tzadik en la Torá. El único que aparece es Noah. ¿Por qué? Porque él se cuidaba justamente de las relaciones prohibidas. Y se cuidaba de la boda Sará, por eso, y también por eso se llama íntegro, porque ahí, ¿qué está escrito ahí en Perashat Shofetim? Lo imsa beja ma'avir beno ubito baesh kosem kasmin, no sé qué es este versículo. También tie im Hashem me lo queja. Después de que habla de la idolatría, el versículo dice, también tie, íntegro vas a ser con Hashem tu Dios, y entonces estudiamos que él se cuidaba de todas estas cosas, también de la bodazará, de la idolatría, y también de las leyes de los otros pueblos, y por eso se llamó íntegro. Con toda la rectitud que encontramos en Noah, dijeron nuestros sabios que él no era como Abraham vino, sino que él necesitaba un apoyo. Hashem tenía que como arrastrarlo. El no fue como Abraham, que Abraham, él se fortalecía con sus propias fuerzas. Él podía discutir con otra gente y mantener su postura. Y más que nada, Abraham vino de los 3 años. ¿Qué quiere decir? Que nuestros sabios están disminuyendo la grandeza de Noah. Y volvemos a preguntar por qué, como preguntamos hace un momento. Nos dice la Torá, Beimach et kol eikum asher al pene adama, nos dice nuestra perashá, que Hashem destruyó todo lo que estaba sobre la tierra, desde los hombres hasta los animales, hasta los reptiles, hasta las aves del cielo. Beimahu Minares fueron todos borrados de la tierra y Beishaer Aj Noah. Y quedó solamente Noah con los que estaban con él en la Teba. Dicen nuestros sabios, aparentemente, ¿por qué dice Aj Noah? Y quedó solo Noah, o también Noah. Aparentemente esta palabra está de más. Y es sabido, y es sabido que la palabra Aj, o la palabra Aj, o la palabra Rak, solamente vienen a disminuir. Y otra vez preguntamos, ¿qué tenemos que disminuir exactamente acá en lo que estamos diciendo? Dijo Rashi que Aj Noah es solamente Noah. Aj Noah. No es también Noah, sino solo Noah. Así es la explicación simple que nos trae Rashi. Y el Midrash nos dice que Noah, la palabra Aj, viene de Goneach. Goneach es que, que se estaba quejando. ¿Por qué? Porque estaba sangrando Noah, sangrando del esfuerzo que hacía con los animales y con las bestias para alimentarlos. Hay quien dice que, todos lo saben esto, hay quien dice que
se retrasó a llevarle la comida al león y el león lo mordió. Y sobre esto está dicho que no hay sabio que no pague en la tierra. Siempre hay que pagar. Dice el Midrash que si una serpiente, una serpiente muerde a una persona, esto es, dijo así Rabí Abba Bar Kahana, el hijo de Cana, que la serpiente no muerde si no hay un decreto del cielo. Y tampoco el león tampoco muerde, o como se dice el león cuando, eh, ¿cómo es la palabra del león? Ayúdenme con el español, que ya no me acuerdo. No, no que ruge, Ari, cuando León, muerde, cuando, cuando Ari. muerde, cuando, sí, el arí, pero cuando muerde, ¿qué es lo, cómo se dice? Devora, como que destruye, como, ¿cuál es la palabra? Pedazo. Bueno, cuando el león hace toref, toref es que Desgarra. cuando muerde, arranca, ¿sí? Como arranca al morder, no lo hace sino con un decreto del cielo también. Entonces, vamos a preguntar por qué. ¿Por qué Hashem hizo que Noah salga herido? Te ha dicho que salió rengo de la teba porque salió con la pierna herida. Dijo Rabí Hanán en el Midrash Tanjumá, en nombre de Rabí Elazar y Rabí Yossi, a Galilí. Una vez Noah estaba alimentando al león y el león lo mordió y salió renqueando, como está escrito, y quedó solamente Noah, quedó quejándose, de que se estaba quejando, que no quedó íntegro, no quedó completo y no estaba ahora apto para traer un sacrificio, para traer un sacrificio como él quiso traer después, eh, después de que salió de la Tebá, él quiso traer sacrificio. El sacrificio lo tuvo que traer Shem, el hijo. ¿Y por qué? Porque está dicho que no hay justo en la tierra que no pague. Y Rabuna, en nombre de Rabbi Yossi, que dijo que Yatzak Goneach Bekoe Dam Minateba, que salió sangrando de, de, de la Teba. Sangrando tal vez por el esfuerzo con los animales, pero salió también quejándose por la mordida del león. ¿Todo esto para qué? Para que tenga un defecto y no pueda traer los sacrificios. Así aparece el nombre del Zohar Kadosh, que la Teba de Noah era un lugar donde se depositaba la divinidad. Akadosh Baruj Hu puso la divinidad y entonces por eso se llamó Teba y no se llamó de otro nombre. ¿Por qué? Porque podía haberse llamado distinto. Se podía haberse llamado eh, barco o barcaza o en hebreo Onia o Sefiná y se llamó Teba. ¿Por qué se llamó Teba? Porque la palabra Teba tiene las letras de Bet Hashem, la casa de Hashem, porque Hashem estaba ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que el león lo muerda a Noah si está en la casa de Hashem? ¿Cómo es posible una cosa así? Si inclusive está escrito sobre la Teba de Noah que el lobo vivía en paz con los corderos dentro de la Teba. Entonces, tenemos que ver que Hashem le dio una orden al león para que lo muerda a Noah. Y la pregunta cuál es, ¿qué hizo Noah para que le corresponda esto? Dice el Midrash, Kinim tase eta teba, Kinim, vas a poner en la teba, así trae la Torah, Kilim u medurable. Explican nuestros sabios que va a haber cuartos en la teba, cuartos, separaciones. Dijo Rabbi Iskak
como kinim es como nidos, pero nidos es como una casa para cada animal, como un cuarto para cada animal. Y tal vez los sabios hacen una derashá sobre esto, una disertación, así como el ken. em, el ken, el ken son las dos aves, traen la purificación al leproso, también la teba purifica. Así explicaron. Y a ver, otro Midrash, no, está escrito en el Sefer Avodat Israel, una idea muy, muy bonita que escuchamos del Admur Azadik Moadab, no sé quién, era el Magid Mimesrich. Magid Mimesrich, sé que es el libro acá, que la medida de la teba era, esto lo escuchamos, esto lo sabemos, está escrito en la Torá, 300 amot, 300 codos de largo, por 300 codos de largo. ¿Cuál es la letra que vale 300? La Shin. 50 codos de ancho, y la letra que vale 50 es la Nun, y 30 codos de altura, 30 es la letra Lamed. Forman la palabra Lashon, la palabra lengua. Y nosotros sabemos que el pacto de la lengua señala al justo que viene a la Teba y, y, y a Malhut u Mithaber Ima, que el reinado de Hashem se asocia con él. ¿Cuánto tiempo Noah está en la Teba? Un momento, ¿y por qué? ¿Por qué la Shon? Porque el justo se cuida en sus palabras. Bueno, Noah entra a la Teba el día 17 de Heshvan. Entra a la Teba y sale de la Teba el día 27 de Heshvan del año siguiente. Quiere 17 de Heshvan hasta 27 de Heshvan. Quiere decir que estuvo un año de 17 de Heshvan hasta el 16 de Heshvan del año siguiente sería un año en el calendario hebreo, más 11 días, porque salió el 27 de Heshvan. ¿Y por qué 11 días? Muy simple. Dice Rashi, salió el día 27 de Heshvan porque estuvo un año solar. El año lunar son 354, más 11 son 365 días. Estuvo exactamente lo que es el año solar, no el año lunar. ¿Y por qué hace falta? ¿Y por qué hace falta que esté un año dentro de la Teba? Nos contesta a la Rosenblum que es muy simple. Hilo itiashvu kol hayamin. ¿Por qué? Porque itiabeshu, porque no se secaron las aguas. Esa respuesta es muy simple, pero es una respuesta muy extraña. ¿Qué significa? Esta no puede ser el motivo por el cual, estuvo un año Noaj en la Teba. Akosor Hu puede hacer que se sequen las aguas en un momento. No necesita, no necesita esto. Tiene que haber otra explicación. Y nos dice Rashi algo terrible, porque el juicio de la generación del diluvio es un año. ¿Por qué? Nos dice el Hatán Sofer, no entiendo. ¿Acaso, acaso la generación del diluvio fue juzgada un año? ¿Cuánto tardaba en morir la gente? ¿La gente tardó en morir un año? No, no tardó en morir un año. ¿Cuánto tiempo murió la gente si estaba lloviendo? La lluvia era agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo podía vivir? ¿Tiempo podía vivir una persona con lluvia de agua hirviendo?
una hora, dos, tres máximo, no más. Entonces, los 12 meses son para Noah. Así no está el Hatam Sofer. A pesar de que la explicación de Rashi quiere mostrarnos que Noah se está ocupando de la Teba y le preguntan, pero esa explicación no se entiende, no se entiende. No puede ser para la generación del diluvio. Hay que entender, Rashi al final de la Perashá trae que la generación del diluvio estuvo un año entero. La generación del diluvio estuvo un año completo y hace falta profundizar un poco. ¿Por qué? Porque ellos murieron en un momento, como dijimos recién. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que Noaj y sus hijos y todos los que estaban con él en la Tebá, ellos recibieron el castigo, porque ellos tenían prohibido salir de la Tebá. Si hubieran querido salir no podían, a pesar de que Noah quería que la ventana esté abierta, pero Hashem cerró y ellos no estaban en una tebá. Nosotros vemos los dibujitos de la tebá, todo muy lindo, ¿no es cierto? Ahí parece que vemos ahí en los dibujitos todos los animales contentos. En los dibujitos que hicimos la semana pasada en las clases también estaban todos contentos, todos sonriendo, los leones sonriendo, los elefantes sonriendo, todos sonriendo, Noah también sonriendo. Pero la tebá, así como dijimos que era la casa de Hashem, en lugar de ser como un barquito bonito de un crucero, no era un crucero, era como una cárcel. Estaban encerrados en la cárcel y está escrito que la Tebá, con el oleaje de las aguas del diluvio, la Tebá se daba vuelta y estar dentro de, supongamos como si fuera un submarino, en que se está dando vuelta. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Cómo estaban sufriendo ahí adentro? Esto es lo que tenemos que ver. Y esto es el juicio, un juicio durante un año completo. Y entonces, hace un momento que dijimos que Noah era un hombre justo, íntegro en la generación. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba preso en la Tebá durante 12 años, 12 meses? Todos, todos nos imaginamos a Noah en la Tebá, como dijimos, en los dibujitos, todos aparecen todos contentos. ¿Y qué es? Era Mínimo era el Titanic. Un Titanic un poco más pequeño, pero como el Titanic era la Teba de Noah. Pero no, como dijimos, Hashem los cerró dentro de la Teba y ellos estaban encerrados ahí. Era una cárcel y la Teba se sacudía para todas partes, con Noah adentro, con los animales adentro, con todo adentro y era como si fuera un infierno. Está escrito en el Sefer Yashar. Y subieron las aguas, y aumentaron mucho sobre la tierra. Y la Tebá subió junto con las aguas. Y la Tebá iba sobre las aguas y se daba vuelta una y otra vez en las aguas, vueltas y vueltas. Y todo lo que estaba dentro, todo se iba de un lado para otro y era un sufrimiento muy grande para todos los que estaban dentro de la Tebá. ¿Por qué pensaban que se iba a romper? Además, Beitabel Kolahai Asher Bateba, y todos estaban, como se dice, aterrorizados dentro de la Teba, eh, y todos gritaban que querían salir de la Teba, y los gritos se escuchaban a lo lejos. También Noaj y los hijos.
Ellos también gritaban y lloraban. Eh, ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban en las puertas de la muerte. Hizo Tefilá no a Hashem y le pidió a Hashem, por favor, sálvanos. Sálvanos porque no tenemos fuerza, no tenemos fuerza para soportar todas estas cosas malas que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que se rompa la teba y que, ¿qué puede pasar? Calmó Tano Mokshe Mavet. Estamos frente a la muerte, sí. Por eso, sálvanos, escúchanos, Hashem, escúchanos, y que ilumínanos con tu rostro y que caigamos en gracia ante ti. Y rescátanos y sálvanos. Todos eran los gritos de Noah. Dicen nuestros sabios. Dijo la viuda, Barilai, si yo hubiera estado ahí, hubiera roto la teba y hubiera salido afuera. Noah era justo e íntegro. Él daba vueltas y vueltas dentro de la teba y pasaba muchos sufrimientos a izquierda y a derecha. Y no alcanza con todo eso, sino que también los animales. Los leones, los animales iban con él, se daban vueltas junto con él. ¿Cómo podían estar ahí dentro? ¿Cómo podemos decir, hablamos sobre él como un justo y cómo estaba recibiendo tantos golpes? Si son así las palabras, son así las cosas, entonces nosotros podemos un punto más ver. Está escrito que trajeron a la Teba, Sahar y Nekeba, Mikol Bazar. Trajeron hombre, o sea, macho y hembra, de todas las carnes. Fueron como ordenó Hashem. Y Hashem cerró detrás la Teba. Y lo voy a decir un poquito resumido ya, porque nos estamos pasando. Que, ¿por qué Hashem tiene que cerrar la Teba? No tiene una puerta la Teba. No tiene una puerta para poder cerrarlo. Está escrito que, está escrito en el libro Lev Taor, que cuando empieza el diluvio, Hashem manda todos los dañadores que existen, todos los ángeles dañadores a exterminar a toda la creación. Y nosotros sabemos que cuando viene una epidemia, la epidemia no distingue entre justos y malvados. Lo vimos con el COVID, ¿cierto? Hace poco. No hay diferencia entre justos y malvados. Si no cierra la puerta, que en realidad él la quería dejar abierta, porque él quería ver lo que pasaba afuera. Esa es otra historia, que John le dice que no, que de ninguna manera va a ver lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque él tenía que morir junto con todos. Pues él no va a ver qué pasa. Cuando él advertía, durante 120 años estuvo advirtiendo a la generación de qué, de que va a haber un diluvio, la gente que le decía, si cae el diluvio sobre tu cabeza, así le decían. Entonces él que dijo, ahora yo les quiero mostrar a ellos sobre la cabeza de quién cae el diluvio. Hashem no le permitió esto. Le dijo, tú no vas ahora a recriminar a la gente y decirle, ven, ahora ustedes van a morir. No, porque tú también tenés que morir junto con ellos. Lo mismo que pasó con Lot, cuando sale de Sedón. Hashem le dice, no mires para atrás. ¿Por qué no mires para atrás? Tú también eres malvado con él. Tú te salvas por el mérito de Abraham, tu tío. No te salvas por tus méritos propios. Entonces no mires de atrás cómo muere toda la ciudad de Sedón. Entonces, ¿qué pasa? Si vienen los dañadores, vienen a dañar a todo el mundo, entonces también van a dañar a Noah y a todos los que están en la Teba. Por eso Hashem tuvo que sellar la Teba, poner un sello. Él cerró. Después de que entraron todos los animales de dos en dos, puso un sello. Él, ¿para qué? Para separar a la Teba de todo el mundo y entonces que la Teba no sufra daño. Los sacudones que recibió Noah es un tema para tal vez por otra clase. Está escrito que el juicio de los malvados en el infierno es de 12 meses. Y por eso Noah estuvo 12 meses encerrado
en esa Tebá, que a pesar de que es la casa de Hashem, también era un Betzoar, era una cárcel, y nadie podía salir. Pero algunos lo trataron con desprecio a Noah y otros lo trataron con alabanza. Nosotros no somos quien para despreciar. Nosotros tenemos que saber que Noah, como está escrito, era justo, íntegro en sus generaciones, y nosotros sabemos que el único justo que aparece en la Torá es Noah, y entonces no podemos decir otra cosa. Pero nuestros sabios tienen la fuerza para decir otras cosas, para enseñarnos otras cosas, y bueno, nosotros también tenemos que aprender de Noah, que se cuidaba de todas las cosas y que iba junto con Hashem. Y está escrito, vamos a ir por sus caminos. Nosotros tenemos que buscar los caminos de Hashem, ir, que no haga falta que Hashem nos arrastre. Y de esa manera todo va a ser mejor y que tengamos una buena semana, un buen año, un buen mes también.